The Art of Teaching workshop. Topic: Learn to read and write in English with the present continuous. Level 7 grade. Class development time 2 hours. Adjective. The objective of this class is for students to learn, read and write in English using the present continuous, since that topic's inspection of vocabulary, reinforced spelling and grammar helps them learn the correct pronunciation of sounds and allow young readers let their imagination run wild. Outcomes. By the end of ons and learning to read and write English using the present continuous, students should be able to write and read everyday sentence, recognize hard sentence in English with the present continuous, identify sentence structure, begin to use grammar correctly, identify the time in which the verbs are evident, know the subject and its respective auxiliary verb. Methodology. To obtain a more active participation of my students, I will use several strategies that allow the individuals to be interested in the class and to understand the importance of reading and writing in English using the present continuous. To take can make the class be little instructions using slides and online documents, but apart from that, we will do individual didactic activities regarding the topic such as completing sentence, reading and answering questions, selecting the correct words and writing sentence using the present continuous. In this way, we can show the individuals understand of the subject. Assessment to check a student progress. To evaluate the progress of the student, we will take an exam that consists of answering a question related to a text. They must also complete sentence and correctly organize the sentence, write it. Bueno, entonces la clase se llama Importance and Reading and Writing in English.
Vamos a proceder a las diapositivas. Bueno, entonces esta clase va dirigida al grado séptimo. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia a leer y a escribir en inglés. Entonces, a través de la lectura, los estudiantes aprenden un nuevo idioma, un nuevo vocabulario y expresiones para comunicarse. También escribir de una forma coherente y ordenada se expresa un pensamiento más claro y conciso. La importancia de la comprensión lectora también es que nos permite entender lo que se lee, saber lo que se pide para poder así actuar de manera correcta. También es muy importante para ampliar los conocimientos a nivel social y cultural y poderse comunicar con un número más amplio de personas. Para ampliar la escritura en inglés es importante tener claras las estructuras de las oraciones y tener muy claro el concepto de los sustantivos, de los adjetivos, de los adverbios, de los verbos, de la puntuación y de las mayúsculas en el idioma, en la escritura del inglés. Entonces, los sustantivos, nouns, es una palabra que se usa para referirse a las personas, animales, objetos, sustancias, estados, eventos y sentimientos. Los sustantivos pueden ser sujeto u objeto de un verbo. También los sustantivos se dividen en dos grupos básicos, el sustantivo contable y el sustantivo incontable. El sustantivo contable son aquellos que tienen formas plurales y los sustantivos incontables son aquellos que no tienen formas plurales. Aquí, the brown dogs barks. El sustantivo sería dogs, o sea, perro. Los adjetivos, los adjectives, un adjetivo modifica a un sustantivo. Este describe la cualidad, estado o acción a la que se refiere un sustantivo. Los adjetivos pueden ir antes de los sustantivos. Por lo menos aquí, the brown dog barks, el adjetivo va antes del sustantivo, que el sustantivo sería el perro y el adjetivo es la descripción del sustantivo. Los adverbs, un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios, incluso oraciones. Los adverbios se clasifican según las circunstancias. Pueden haber adverbios de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, negación y también responden a preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Los verbs, estos son uno de los principales grupos gramaticales, ya que todas las oraciones deben contener uno. Los verbos hacen referencia a acciones, como por ejemplo hacer, romper, leer, caminar. El tiempo verbal muestra el tiempo de la acción o del estado. La punctuation son todos aquellos signos ortográficos que delimitan las frases y los párrafos, el cual establecen un orden sintáctico de las preposiciones para conseguir así estructurar el texto. Esto permite ordenar las ideas y categorizarlas en principales y en secundarias. Son 11 los signos de puntuación. Podemos encontrar la coma, el punto y coma, 2 puntos,
comillas, pueden ser simples o dobles, los paréntesis, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos, guiones y rayas. Las mayúsculas en el inglés son importantes y estas son letras grandes que van al inicio de oraciones o de nombres propios, como ciudades, países, lugares geográficos, personas, eventos, cosas específicas y únicas. También el pronombre I, yo, siempre va en mayúscula, el resto de los pronombres no. También se escribe la primera letra en mayúscula de las nacionalidades, idiomas, religiones, etnias, entre otros. La mayúscula se debe usar en títulos personales, también en palabras principales de los títulos de las películas, libros, artículos de prensa, entre otros. También es importante tener en cuenta que los días de la semana, meses, días festivos también empiezan con mayúscula. Bueno, al tener claros estos conceptos, vamos a manejar el tema del presente continuo, del present continuous. Entonces, el presente continuo se forma con el verbo auxiliar to be y el verbo principal con el sufijo ing. El presente continuo lo utilizamos para acciones que suceden ahora en el momento de hablar. Por ejemplo, ellos están caminando en el parque. También, they are watching the park. También son acciones temporales que suceden ahora, pero no en el momento real de hablar. Por ejemplo, está estudiando mucho estos días. Las expresiones de tiempo que se usan en el presente continuo son de ahora, en este momento, en estos días. Estos son los auxiliares que se manejan en el presente continuo. Bueno, las reglas. Estas reglas hay que tenerlas muy en cuenta al momento de hacer oraciones. Entonces, primera, los verbos que terminan en la letra E eliminan la letra y toman el sufijo ing. Por ejemplo, write, se le cancela la E, se le cancela la letra E y se le agrega el ing. Entonces quedarían writing. Dance, se le cancela también la letra E, se le pone el ing. Entonces, bueno, la siguiente regla. Los verbos que terminan en vocal acentuada entre dos consonantes duplican la última consonante y toman el sufijo ing. Por ejemplo, sit, podemos observar que hay una vocal en medio de dos consonantes. Entonces tomamos la última y la duplicamos y le agregamos el ing. Bueno, siguiente regla. Los verbos terminados en L se duplica la L y toma el sufijo ing. Por ejemplo, aquí podemos encontrar travel, se le duplica la L y se le agregaría el ing. Los verbos, la siguiente regla. Los verbos terminados en IE,
eliminan la IE y se reemplaza por la Y más el ING. Por ejemplo, acá podemos, por ejemplo, light termina en las letras, en la letra IE, se le borraría esa IE, se reemplazaría por la letra y por el ING. Entonces, esas son las reglas que hay que tener en cuenta en el momento de hacer oraciones con el presente continuo. La estructura. Entonces, para hacer una oración de forma afirmativa con el presente continuo, va primero el sujeto, el pronombre, el auxiliar del verbo to be, el verbo en presente con el ING. Entonces, por ejemplo, primero entonces va el pronombre, auxiliar, el verbo con su respectivo ING. De forma negativa, iría primero el sujeto, el auxiliar del pronombre, la negación, o sea, el not, y el verbo con su respectivo ING. Para hacerla de forma interrogativa, entonces, iría primero el verbo auxiliar to be, el verbo auxiliar to be, el sujeto, más el con ING y el signo de pregunta. Entonces sería como este ejemplo que está acá. Primero el verbo auxiliar, después el pronombre, después el verbo y por último el signo de pregunta. Bueno, estas son las estructuras del presente continuo. Hay que tenerla en cuenta para realizar las siguientes actividades. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Entonces, teniendo en cuenta las reglas gramaticales que acabamos de mencionar anteriormente, vamos a hacer esta pequeña actividad. Entonces, vamos a organizar de manera correcta los verbos en cada una de estas casillas. Aquí nomás irían los verbos que solamente llevan el ING. Aquí irían los verbos que se les quita, los que terminan en IE, se les quita, se les agrega Y más el ING. En este cuadro irían los verbos que terminan en E, pero que se le quitan y se le agregan el ING. En este cuadrito irían los verbos con doble consonante, los que se le duplican y los que se le agregan el ING. Acá están estos respectivos verbos. De aquí los van poniendo en su respectivo orden. En este ejercicio vamos a organizar, a completar las frases teniendo en cuenta el presente continuo, teniendo en cuenta los auxiliares de su respectivo sujeto, pronombre, y el verbo lo acomodamos acá de manera correcta. Aquí están el verbo escrito normal, entonces acá se le agregan las respectivas reglas gramaticales a los verbos. Acá el estudiante debe describir a 5 miembros de su familia, describir lo que está haciendo. Puede escribir a su primo, hermano, pero debe ser en presente continuo. Entonces, tiene que describirlos haciendo pequeñas oraciones.
con su respectivo orden gramatical y con las reglas de los verbos. Acá haremos una pequeña actividad. Los estudiantes deberán llenar las respectivas espacios en blancos de las viñetas haciendo un pequeño diálogo utilizando el presente continuo. Para evaluar lo aprendido en clase, pues ya realizando los ejercicios anteriores, entonces ya se encuentran listos para una pequeña evaluación. Entonces, ¿de qué se trata la evaluación? Se trata de leer un cuento y se trata de leer este pequeño cuento, responder las respectivas preguntas, obviamente tienen que ver con el texto. Aquí vamos a completar utilizando pues los verbos, obviamente, en presente continuo. Todo el tema es con presente continuo. Aquí vamos a organizar estas frases de manera ordenada, así como la estructura del presente continuo. Entonces aquí los estudiantes deben organizar palabras por palabra hasta completar una frase de manera correcta. Y este sería el pequeño examen que tendrían para evaluar el progreso de los estudiantes. Entonces, eso sería todo. Gracias.